Hola, ¿cómo están? Soy Ernesto López Portillo, coordinador del programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Bueno, si hay un tema difícil en términos de la capacidad de poderlo clarificar, aclarar para audiencias abiertas, no para audiencias especializadas, sino para cualquier persona, es el tema de hoy. Justicia transicional. Tal vez lo has escuchado alguna vez o tal vez nunca. La verdad es que el trabajo para explicar justicia transicional no es sencillo. Hoy hemos invitado a dos especialistas que nos van a ayudar a acercarnos a ustedes porque creemos que la justicia transicional debe estar en el debate y debe ser parte de las alternativas frente a esta terrible crisis de violencia, delincuencia e impunidad en México. Nos acompañan Daniela Malpica, licenciada en Derecho por la Ibero, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Essex, fue asesora y visitadora adjunta en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue asesora de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, fundó y codirigió la organización que lleva justo el nombre de nuestro tema de hoy. La organización lleva por nombre Justicia Transicional en México hasta el 2022. Hoy es consultora independiente y hace mucho tiempo que queremos tener aquí a Daniela. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta casa, de estar ¿no? acá. ¿Volviste a casa? Volví a casa. Egresada de la Ibero. Sí. La verdad es que no lo planeamos así, ¿eh? No. Nadie nos va a creer, pero no planeamos tener a dos egresadas. Adriana Muro, licenciada en Derecho por la Ibero, maestra en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad Externado de Colombia, 17 años de experiencia en defensa de derechos humanos, fundadora de una organización que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, me gusta mucho cómo trabaja, una referencia para mí, pioneros en muchas cosas, en contenidos y formatos, las dos cosas. Elementa, una organización que tiene sede en Colombia y en México, enfocada primeramente en política de drogas, ¿no? Y 11 años directora ejecutiva fuiste de Elementa, hoy consultora independiente. Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar por acá. A ver, les voy a poner un ejemplo de otro mundo, pero que es una suerte de analogía que nos puede ayudar. Esta analogía la creó Jacobo Dayan, quien es profesor de la universidad también, y que trabaja estos temas. Y usa una analogía que creo que nos enseña mucho de qué vamos a hablar en términos, digamos, estructurales. Nada menos que el ejemplo es la pandemia de COVID. México tuvo que instalar estructuras de transición para responder a una emergencia, la pandemia. Gracias a que lo hizo y solamente porque lo hizo, pudo transitar por esa emergencia. De no haberlo hecho, es imposible pensar hasta dónde habría llegado la propia pandemia y la muerte. Lo que hizo México fue organizar un proceso diferente, creando estructuras complementarias frente a su sistema de salud rebasado, colapsado por la demanda de una pandemia. Bueno, hasta aquí la analogía. Ahora vamos a pensar en un sistema rebasado y colapsado de seguridad y justicia penal. Un sistema rebasado y colapsado por 1000 motivos, pero en donde no creo que haya una sola persona que niegue que hoy está desbordado en términos de la capacidad estructural instalada de nuestros aparatos de seguridad y justicia y también de construcción de paz, hay que decirlo. Daniela, ¿con qué te arrancas? Pues, sumando a lo que ya comentaste, para poder pues tratar de definir un poquito qué es la justicia transicional, es esto, ¿no? Una serie de mecanismos que son temporales, son instituciones temporales que vienen a auxiliar a un estado que está completamente sobrepasado, ¿no? Como ya expusiste, creo que lo que yo le añadiría ahí es, además, que se enfocan en las violaciones graves a derechos humanos, ¿no?
no viene a arreglar tampoco como todo el problema y la arista de delitos que conocemos, jamás se va a enfocar en un robo, ¿no? Porque hay que priorizar. Entonces, en lo que se enfoca realmente es en todas estas violencias que nos perjudican de manera no solo individual a las víctimas y a sus familiares, sino como sociedad y que nos han marcado, ¿no? Los desplazamientos internos forzados, los más de 130,000 desaparecidos, los cientos de desapariciones forzadas, la tortura sistemática que existe en nuestro país, las detenciones arbitrarias, todos estos crímenes que en un contexto internacional llegan a ser crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, ¿no? Y pues surgen estos mecanismos justamente cuando las instituciones de un país están colapsadas, no existen recursos económicos, recursos humanos, que esa es otra realidad, ¿no? Aunque mañana invirtiéramos en las fiscalías, la realidad es que la cantidad de casos que hoy tenemos no nos da para poder resolver, ¿no? Alguna vez Animal Político sacó una nota que para resolver todos los homicidios, y nada más se dedicara hoy una fiscalía, todas las fiscalías a resolver homicidios, tratarían creo que siendo 20 años, una cosa por el estilo, ¿no? En el promedio de resolución de un caso. Sí, recuerdo que lo vi, pero no me acuerdo exacta la cantidad. Pero era algo así, era una barbaridad de años, ¿no? Sí. Entonces, pues, surgen para ayudar justamente a instaurar una serie de procesos que nos ayuden a priorizar qué casos y a tratar de conocer 4 derechos fundamentales para la sociedad y para las víctimas y sus familiares, que son verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. ¿Otra vez? Son verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Adriana, habló Daniela de temporalidad. Dijiste vinieran. Vamos a ver qué quiere decir eso. Dijiste estructuras rebasadas. Pero lo que también me interesa muchísimo es, no va por todo. No va por todo. No, porque también es de dónde viene esta idea de justicia transicional, ¿no? Que también la gente cree que es como una receta de cocina, pero no, son ciertos ingredientes dependiendo del contexto del que estamos hablando. El análisis contextual de cada situación o de cada crisis es fundamental, ¿no? Y la justicia transicional surge precisamente cuando estas graves violaciones de las que habla Dani son sistemáticas y generalizadas, ¿no? Que si hablamos del caso mexicano, pues hacemos ese check en sistemático y generalizado. Y volver también al tema de justicia, porque pareciera que justicia es cárcel, que creo que también es importante establecerlo, y que solo es justicia, ¿no? ¿Qué es justicia? Detente tantito. Justicia, o sea, en el concepto de justicia transicional estamos hablando de saber qué pasó, ¿no? ¿Por qué pasó? ¿Quiénes están involucrados? No solamente los perpetradores, sino las víctimas, y qué hay que hacer para que eso no se vuelva a repetir. Y el tema transicional, que creo que es el que a veces genera incomodidades en torno de transitar a qué o por qué, ¿no? Y eso tiene que ver también con los orígenes de la justicia transicional, que por ejemplo en América Latina tienen que ver pues en 2 grandes momentos, ¿no? Las dictaduras militares del Cono Sur, en donde pasábamos de tener una dictadura militar a un régimen democrático, y en casos de conflictos armados internos. Pero en ambas situaciones es importante señalar que es un proceso en donde también hay una negociación, que creo que es otra de las cosas que incomodan, ¿no? Sí, cómo no. Tenemos que negociar mucho con quienes cometieron las graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces creo que esas son como las dos experiencias, que ahorita podemos hablar de varias, que pareciera que entonces en el caso mexicano ninguna embona, ¿no? Porque no estamos en una dictadura militar, porque hay toda una discusión de si estamos en un conflicto armado interno o no. Y creo que la sociedad civil, la academia y quienes nos dedicamos a este tema, perdemos mucho tiempo en esos meollos académicos y no hablamos también de cómo utilizamos verdad, justicia, reparación y no repetición para encontrar una forma de pasar de la crisis a un Estado de Derecho donde se garanticen pues los derechos de las personas y no se cometan graves violaciones a derechos humanos. Y a mí me encantaría añadir a esto que además dentro de este concepto de justicia algo muy importante entender es
que trata de también introducir un mecanismo para que estas sociedades se puedan reconciliar, ¿no? Sobre todo las poblaciones que han sido afectadas directamente por estas violencias, ¿no? Que a veces nos cuesta mucho trabajo entender desde la ciudad o desde nuestras oficinas o desde un lugar donde vemos las noticias, pero no lo vivimos al día a día, pero que en los poblados que sí las sufren o en las ciudades que sí las sufren, pues saben muy bien quiénes son, van con ellos, muchas veces pues pueden ser personas que conozcan y van a misa todos los domingos, ¿no? Como me decían en Michoacán alguna vez, ¿no? ¿Cómo le hacemos para poder encontrar a los máximos responsables y saber que nosotros tenemos que reconstruir la sociedad todos juntos, ¿no? Un poco lo que decías, ¿no? No es nada más vamos a meter a todos a la cárcel porque no nos da, sino cómo vamos a volver a aprender a convivir todos juntos, cómo vamos a encontrar una consecuencia a lo que sucedió, pero vamos a salir adelante de esto, vamos a transicionar justamente. Si tú te sientas enfrente de un jefe o una jefa de Estado y le dices, ¿qué crees? Te traigo una posible ruta para la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición y la reconciliación. Pues, ¿quién diría que no? Así, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo por ahora así. Que vote, o sea, ¿quién votaría por no a cada una de estas cosas? No lo pueden dar, excepto quienes viven del conflicto, quienes viven de las violencias, quienes viven de los negocios criminales, bla, 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 quienes viven de la impunidad, que eso es gente adentro y afuera del Estado. No estoy hablando de esos, estoy hablando de general, de la sociedad en general, que queremos que todo esto se resuelva ya. ¿Dónde están las incomodidades? ¿Dónde están los problemas? ¿Dónde está ¿Por qué no nos podemos poner ¿Por qué nos pudimos poner de acuerdo con el COVID? Y no nos podemos poner de acuerdo. Porque esto también, o sea, no hay nadie también que te diga que no estamos rebasados. ¿Por qué esto no vuela como debería volar? ¿Qué nos falta? Pues yo creo que, desde las incomodidades. Como incomodidad, yo creo que desde los gobernantes hasta cualquier persona en casa que igual no ha vivido la violencia de manera directa, creo que estos procesos lo que hacen es dejarnos ver en un espejo y encontrar muchas cosas incómodas, que es el saber cómo es que funcionan estas violencias, ¿no? Como un gobernante es muy incómodo poder aceptar ante la nación, ante su sucesor, ante el proyecto que él va a encabezar, que no cuentan con los recursos suficientes para poder atender a una emergencia y que igual requerimos de establecer mecanismos adicionales, por así decirlo, y temporales, ¿no? Siento que es algo que nos confronta. Ahorita que decías de las violencias y quién se beneficia de ellas y a quién no le interesa, sí. Es un espejo muy duro porque en nuestra mente nada más hay dos actores, ¿no? La policía o los militares que están como del bando bueno, y por el otro lado, en el caso mexicano, la delincuencia organizada, los cárteles, que son los malos y son los que... Y la realidad es mucho más compleja que esa dicotomía entre blanco y negro, ¿no? Estamos hablando de una serie de negocios y de acciones en las cuales están en contubernio muchas veces las mismas autoridades con los cárteles y también muchas veces la iniciativa privada, ¿no? Ahorita veíamos, por ejemplo, el caso de los ardillos en Guerrero, ¿no? Que decían que este grupo criminal estaba realmente trabajando y desplazando a las familias a favor de empresas mineras en la zona, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, se ha visto en otros contextos, como en el caso colombiano con el caso de la venta de los plátanos de Chiquita Banana. Chiquita Banana, ¿no? Les recomiendo un podcast que se llama Bananaverso, que pueden escuchar y que es súper interesante sobre ese caso de esta empresa que financiaba a los paramilitares en Colombia. Entonces creo que eso nos incomoda el ponernos en un espacio de vulnerabilidad, ¿no? Si lo vemos hasta en un ámbito personal, nos incomoda vulnerarnos ante los demás. El aceptar que necesitamos este tipo de procesos es vulnerarnos como Estado, vulnerarnos como sociedad y decir, tenemos todos estos defectos que necesitamos trabajar. Creo que tan nos incomoda que fluye mucho más fácilmente el relato del blanco y negro, en donde yo me puedo poner a un lado, ¿no? Tan nos incomoda
que la rentabilidad político-electoral está en el blanco y negro y está en esa manipulación que hace que sigamos consumiendo un discurso que no tiene que ver con la realidad, pero lo sigamos consumiendo, consumiendo, oferta, demanda y ganar elecciones con ese discurso. Claro. Adriana, así, auténticamente, si tuvieras enfrente a la Presidenta de la República y le estás ofreciendo todo esto, ¿cuáles son las incomodidades? Pues yo creo que también viene... Así concretas, ¿De el tema, brinca? sí, el tema punitivo, ¿no? Porque nos han enseñado desde esta lógica de los malos y los buenos que, pues, la única forma de evitar que esto siga sucediendo es la cárcel. ¿Y qué pasa con la justicia transicional? Que hay que negociar con el perpetrador de graves violaciones a derechos humanos. Y hay que negociar con el militar, hay que negociar... ¿Por qué? ¿Por qué hay que negociar? Porque ellos son los que tienen la información. Eso es súper importante y por eso existen las comisiones de la verdad, que es una de las infraestructuras de la justicia transicional. Si yo quiero saber por qué hoy en día la desaparición de personas es rentable económicamente, es decir, ya no se desaparece a las personas como en los 70s por ideas políticas, a los estudiantes, a los maestros, no. Ahorita se está desapareciendo por otras formas y por otras lógicas de los mercados ilícitos. Si nosotros queremos entender por qué se está desapareciendo, a quién se está desapareciendo, y en el caso de México, ¿dónde están las personas desaparecidas? Necesitamos hablar con los perpetradores de graves violaciones a derechos humanos. ¿Y eso en justicia transicional cómo se hace? Eso se hace primero poniendo en la mesa a dialogar a los distintos actores que requerimos. Por ejemplo, el caso colombiano. Sí. ¿No? Todos entendemos el caso colombiano con el acuerdo de paz entre las entonces FARC, que era la guerrilla colombiana, con el Estado colombiano, pero antes hubo un proceso de justicia transicional anterior, que eso es otra cosa. La justicia transicional se va construyendo, o sea, no es el día que firmaron el acuerdo como tal, ¿no? Yeah. Y antes de eso estuvieron los paramilitares, un grupo armado, privado, que con aquiescencia, con tolerancia del Estado, cometió múltiples violaciones a derechos humanos para combatir a los malos, en ese caso, la guerrilla. Y ahí sí se sentaron el gobierno, se sentaron los grupos paramilitares y generaron diferentes estructuras e infraestructuras de justicia transicional porque era muy importante que los líderes paramilitares hablaran para conocer la verdad, para conocer además qué había pasado con esas personas que habían acusado de ser guerrilleros y guerrilleras, que habían asesinado, que habían masacrado, que habían torturado, y también para que se reivindicara el nombre de las víctimas en esos procesos, ¿no? Todavía hoy en el acuerdo de paz y con la Justicia Especial para la Paz se siguen, gracias a los paramilitares que han hablado desde Estados Unidos y de Colombia, se han encontrado cuerpos de personas que fueron asesinadas por los paramilitares. Entonces sí hay que sentarse a negociar, por ejemplo, con esos perpetradores. Para ponerle años, ¿cuánto tiempo después, en un proceso como este, pasó del homicidio a que se encontraran? Por ejemplo, esta ley es de 2005 y recientemente en los últimos 2 años se encontró una de las fosas más grandes del paramilitarismo en Colombia. Después. Más de 20 años después. De la ley. De la ley. ¿Y del evento? Más, porque los paramilitares más o menos 2000-2001 fueron donde más cometieron graves violaciones a derechos humanos. Y entonces ese proceso para llegar, casi 25 años después, es que si tú le dices a la gente negociar, y el sentido, la intuición es... ¿Y por qué impunidad? Sí. ¿Y sabes? O sea, me estás dando otra herramienta de impunidad. No. Al revés. Las herramientas que tenemos hoy están produciendo impunidad. Están garantizando la impunidad. Y creo que ahí viene también un poco como lo que decías, qué incomoda y qué trabas hay. Esta idea hollywoodense que tenemos, ¿no? De no se negocian con terroristas, ¿no? Que ya les estamos dando esta categoría hasta de terroristas, a lo que sucede, que pues claro, son hechos atroces, yo no estoy diciendo que no. Pero tenemos esta noción de no hay que negociar con ellos, hay que destruirlos, ¿no? Meterlos a la cárcel. O sea, como que nuestras opciones desde este ideario colectivo pues son muy limitadas. Y la realidad es que para la construcción de paz es eso, se necesita sentarnos primero a poder negociar, ¿no? Que es algo que además de manera tácita, de alguna manera, las madres buscadoras de los colectivos aquí en México ya hacen todos los días. Más. Está proponiendo cada vez más. Cada vez proponen.
pero además ellas tienen muchas veces diálogo con pequeñas cabecillas o halcones o personas que trabajaron para estos grupos y que les pueden ir dando tips de a dónde ir a buscar los cuerpos. Y así es muchas veces como encuentran las fosas clandestinas o los campos de reclutamiento. Entonces, para poder comprender esta idea o cómo nos podría beneficiar, en lugar de que esté en lo oscurito y dejar solas a las madres buscadores, ¿por qué no traerlo a la luz? ¿Por qué no hacerlo de una manera institucional? Y no dejarlas solas con el riesgo, además. Eso es. La primera vez que yo tuve noticias de que se negociaba, de que se entregaban rescates de secuestros afuera de fiscalías, fue en Guerrero hace más de 20 años. Entonces, ¿qué tipo de negociación queremos? Negociaciones ilegales con las redes criminales entrando a todos lados, o negociaciones ordenadas y reguladas por el Estado. Entonces aquí la pregunta que creo que es muy incómoda también para nosotras, el punto y aparte. Tú dijiste, háblanos de los ejemplos en Sudamérica en donde hay un punto y aparte político, en donde se toma una decisión y empiezan a hacerse cosas diferentes porque alguien tiene la autoridad para que se pueda hacer así. Lo pienso frente a México. Estamos grabando en un momento en donde están abiertas solicitudes de extradición que no se están cumpliendo con gobernador, al menos uno en este momento en activo, con licencia, el gobernador de Sinaloa, señalado de ser parte constitutiva de la cabeza operativa del crimen organizado. Bueno, con ese México necesitamos un salto. ¿Con quién? Yo creo que esa es la gran... Hay que meternos a las dificultades. Y creo que esa es la dificultad y es donde a veces queremos traer esas experiencias de Sudamérica y no encajan, ¿no? Okay. Porque tenemos el caso Argentina, ¿no? La junta militar en donde cae, llega un gobierno democrático, tienen que negocian, bueno, pero no me metas tanto a la cárcel, pero yo te dejo que saques un informe como es el de nunca más. Negocio y ahí voy, ¿no? El conflicto armado colombiano, ¿no? Entonces, las FARC sí quieren ser un actor político, ¿no? Y dicen, después de 50 años de conflicto armado, dicen, me voy a sentar en La Habana a negociar durante 2 años y un estire y afloje, ¿no? Entre unos, entre otros, jurisdicción especial para la paz, infraestructura. Pero ahí sí me parece que eran muy claros como los actores, ¿no? Teníamos la Junta Militar Argentina, el gobierno que entraba en turno democrático, las FARC, el Estado colombiano. Aquí a mí me parece que los buenos y los malos, en su lógica, se diluyen, ¿no? ¿Con quién vamos a negociar? Vamos a negociar con el ejército, vamos a negociar con Estados Unidos, que es un actor súper relevante en esto. Vamos a negociar con el crimen organizado. ¿Quién es el crimen organizado? Porque ya ni siquiera el crimen organizado actúa como antes. Ya no tenemos estas cabecillas específicas, sino que tenemos una multiplicidad de actores, multiplicidad de mercados ilícitos de drogas, multiplicidad de víctimas. Entonces me parece que nuestra primera complejidad es quiénes son los actores con los que estamos negociando. Pero lo que sí tenemos, o se supone que tenemos, sí es un Estado democrático. Y ahí sí me ha parecido esta falta de valentía de los últimos gobiernos, y específicamente del gobierno de Morena. Pongo un ejemplo muy claro, la lucha contra insurgente, la llamada guerra sucia. ¿Cuántos intentos hemos tenido de justicia transicional para establecer qué pasó en los 60s y en los 70s con esa lucha muy específica, que ahí sí era el ejército y la policía contra cierto grupo específico en esta lucha anticomunista regional? Hoy tenemos un informe de la Comisión de Esclarecimiento, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Pero nadie lo leyó. Bueno, yo sí lo leí porque... No, y eran dos, porque además como que en este afán en proyectar que se estaba haciendo algo, fue un proceso, desde mi punto de vista, bastante accidentado, con titulares que al final no lograron ponerse de acuerdo, varios se salieron en el camino, y entiendo que hay 2 informes, ¿no? El informe como... Pero si tú entras a leer el informe, que les invito a que lo hagan, también no hubo, y podemos hablar de eso, de la narrativa y la estrategia de comunicación de estos procesos de justicia transicional, pero si uno lee esos informes, da cuenta cómo hoy funciona el ejército,
da cuenta cómo Guerrero siempre, ¿no? O sea, hablamos de Guerrero y Ayotzinapa, que para mí siempre ha sido un caso de política de drogas, pero funciona igual que como funcionaba en los 70s con las guerrillas ahí mismo, cómo se involucraba el narcotráfico, cómo se involucraba Estados Unidos. Si realmente nos tomáramos en serio esa verdad que está ahí, podríamos entender el México de hoy. No alcanza lo que tenemos. No alcanzan estas normas, no alcanza esta estructura, no alcanza este presupuesto. Tampoco alcanza esta clase política. No alcanza lo que tenemos para salir de esta crisis. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a construir un modelo en México de justicia transicional? Mira, yo creo que esto tiene que ser una demanda que nazca de la sociedad, no nada más de depender de la responsabilidad política de quien está en la cabeza, ¿no? Tenemos que tener muy claro que estas son herramientas que podrían impulsarnos a iniciar estos procesos, ¿no? Ahorita que hablabas del caso colombiano y que regresábamos a las negociaciones del capital político, recordemos nuestras últimas elecciones, ¿no? Que no es nada nuevo, pero la violencia que ha habido, ¿no? Se empiezan a volver también actores políticos. Entonces, siento que es una demanda que tiene que venir de la sociedad, ¿no? Son pequeñas acciones que podemos hacer para nosotros tomar y hacernos cargo también de nuestra responsabilidad para poder iniciar un proceso de estos, ¿no? Ya ahí hay todo un debate de cómo iniciar estos procesos, ¿no? Si es con una gran comisión de la verdad, estableciendo unos tribunales especializados, ya después vienen los programas de reparación a las víctimas, ¿no? Pero pues yo empezaría por ahí, ¿no? El poder informarnos en espacios como este sobre qué es y por qué podría ser benéfico para nuestra sociedad. Tratamos de pensar un poco en algunas claves estratégicas para organizar a los actores para que México tenga su propio proceso. Con toda la experiencia que tienes, con todo lo que has visto que falla o lo que no falla o lo que medio falla y medio no. A ver, yo siempre creo que la salida fácil es qué están haciendo mal desde el gobierno, ¿no? Y lo están haciendo mal. Pero yo sí creo que como sociedad civil, como academia, tenemos que mirarnos. Y sí creo que los últimos años también no hemos sido creativos y creativas a la forma de decirle a la sociedad lo que está pasando. Yo creo que hay un cansancio social también de la tragedia, ¿no? También estamos administrando esa tragedia nosotros un poco y creo que ahí sí vale la pena ser muchísimo más creativos en las narrativas. ¿Por qué a la sociedad le importa? ¿Por qué a ti te importa que una persona esté siendo desaparecida, ¿no? Una experiencia rápido, el año pasado que estaba en Jalisco, en la Universidad Autónoma, a mí me llamó mucho la atención que yo siempre en otras universidades decía, bueno, ¿tienen algún familiar, algún amigo, algún conocido que haya estado desaparecido? Y en ese auditorio que estaba completamente lleno, el 70% de los chicos y las chicas universitarios levantaron la mano de que tenían algún conocido desaparecido, ¿no? Entonces, creo que también necesitamos apelar a los sentimientos y a las emociones de lo que nos genera la crisis, porque entonces la crisis se politiza, la crisis es los buenos y los malos, la crisis es Morena y la oposición. Yo sí creo que como sociedad civil y como academia tenemos que empezar a desmenuzar un poco más qué está implicando, cuál es el dolor, la figura del dolor, la figura del daño. Pareciera que tampoco la estamos abordando de una mejor forma, porque creo que, perdón que vuelva a Colombia, pero es donde también pasé tiempo, la figura de justicia transicional la entendía y la hacía suya el académico, pero la señora que vendía cafés, pero el campesino, pero la señora de las lomas, que todas las personas de alguna u otra forma habían sido impactadas por el conflicto armado. En México también estamos impactados. Lo que pasa es cómo logramos o cómo a nosotras y a nosotros que nos interesa este tema y pues además dedicamos nuestra vida a eso, es cómo logramos que la sociedad entienda eso y luego ya nos ponemos a hablar con el Estado. A mí me parece que estamos en un momento en donde tenemos también que voltear a vernos nosotras y crear
nuevas estrategias para que estos procesos de verdad, justicia y reparación, le cambiamos el nombre, le ponemos justicia transicional, lo que creamos que a nosotros nos viene bien para ya llegar con muchísimo más fuerza con el Estado. Siento que eso es lo que no nos permite articularnos también para ya ahora sí hablar de una infraestructura. Claro. Y creo que yo ahí añadiría además revisarnos también para tratar de recordarnos como sociedad que sí tenemos poder en nuestras manos, ¿no? Y voy a poner otro ejemplo que no tiene nada que ver con justicia transicional, pero que acaba de pasar ahorita con el proyecto de One Day o Grand Day en Mahahual, ¿no? Que todo México refunfuñó de esto es un proyecto que Mahahual, no queremos. ¿dónde está exactamente? Perfect Day, Mahahual en Quintana Roo. Eso es. Que todo el mundo cruceros, querían hacer Royal Caribbean, una estación de megacruceros y un megaparco, destruir quién sabe cuánta selva para que creo que eran 11,000 personas diarias descendieran, estuvieran ahí en toboganes, con un sombrero enorme y ya sabes. Y hay varios más en ruta. Y había exacto. Y otro ejemplo, ¿no? También el puerto para también recibir grandes cruceros en Loreto, en Baja California, ¿no? Que afecta a las ballenas. Entonces, mi punto aquí es que a veces siento que estamos desesperanzados en que no podemos hacer nada y estamos atorados en esta dicotomía entre el partido que está en el poder y la oposición y no vemos opciones viables, ¿no? Cuando la realidad es que sí tenemos una voz, que sí tenemos espacios diarios y agradezco de nuevo la invitación para venir acá a poder hablar este tema, en donde nos podemos informar y podemos empezar a exigir nosotros desde sociedad cómo es que queremos empezar estos diálogos y empezar a iniciar este tipo de procesos, ¿no? Vamos a dejar una cosa quizá lo más clara posible de lo que acabamos de escuchar es, sin la sociedad no, esto no va a pasar. Sin la sociedad esto no va a pasar. Lo único que tenemos claro es que si bajamos la guardia, es decir, si nosotras y nosotros no creemos que debemos ser parte del proceso y esperamos que alguien más lo haga, no va a suceder. Especialmente con la descomposición que hay en el Estado, donde no hay peor noticia para esos intereses incrustados y que viven de la impunidad que hablar de justicia transicional, más cuando la justicia transicional puede tener componentes internacionales. Las vamos a volver a invitar para hablar del componente y la dimensión internacional de la justicia transicional, porque no nos dio el tiempo. No nos dio tiempo. Sí. No nos dio tiempo. Creo que apenas se nos acabó el espacio. Vamos a hacer una explicamos. segunda parte. Seguro, para encantada. que hablemos de los mecanismos internacionales, porque dijiste vienen. Y hay gente que así saca las uñas en el momento que le dices vienen. ¿Viene quién, a dónde y a qué y por qué? Claro. ¿Sale? Perfecto. Encantada. Muchas gracias. Ana Daniela. Gracias. Gracias. Seguimos en este nuevo formato de podcast, Seguridad en Comunidad. Nadia Rodríguez, gracias en la producción. Pues nada, como decimos, ya saben, el programa de Seguridad Ciudadana, nunca paramos. Gracias.